Cuando no tiene sentido. Cuando no tiene sentido. Yo quisiera decir que yo soy el autor intelectual de ese concepto, pero no lo soy. Esto es pie forzado. ¿Ustedes saben lo que es pie forzado? Cuando a uno le dicen lo que tiene que cantar o que bailar o que usted tiene que hacer. Y este es el hermano Mike Pileggi, que se le ocurrió esta serie para este mes. Lo bueno que él es el que está predicando la mayoría de los sermones. Pero entonces me tocó a mí este. Y entonces he tenido yo que pensar y meditar muy bien qué es lo que nosotros necesitamos confrontar como personas que están viviendo una crisis pandémica de salud. ¿Ok? No hay que darle a ustedes mucha información porque ya todos ustedes están aquí con sus máscaras, manteniendo el distanciamiento social mínimo de 6 pies, a no ser que sean ustedes familia. Y esto ha afectado a las iglesias. Levanta la mano todas las personas que están aquí. No, ustedes se ríen. Hay un montón de personas que están juntos con nosotros, pero no están aquí. Levanta la mano si usted no está viendo online. Sí, yo los estoy mirando a ustedes, no se crean. Entonces, lo interesante es que ustedes están aquí, pero hay un montón de personas que lo están mirando por los medios de comunicación que tenemos. Pero ustedes quieren que les diga la realidad. Esta iglesia tiene unos 300 y pico de miembros y los únicos que están aquí y los únicos que están mirando por televisión son un 30%. Según las estadísticas de los estudios que se han hecho, el que salió ahora hace poquito dice que el 30% de la familia de la iglesia es la que está participando virtualmente o en vivo, porque la mayoría de las iglesias ni siquiera se están reuniendo como nos están reuniendo nosotros. Quiere decir que hay un 70% de las personas que se han dado de baja. Y no es porque son vagos y no es porque están haciendo otras cosas, es porque en realidad muchos tienen preguntas. Esta incertidumbre ha creado situaciones donde nosotros tenemos que enfrentar preguntas durísimas. Y por eso es que yo hoy los voy a invitar a un viaje dentro de mi cabeza y de conocer algunos de los demonios que periódicamente vienen a bailar dentro de mi cabeza. Ustedes están diciendo, Lema se volvió loco. Tenemos un pastor chiflado. Pero no, todos tenemos esos demonios. Y siempre están esperando para un momento donde ellos deciden que van a bailar dentro de nuestra cabeza. Hoy vamos a ir profundo. Así que pónganse los cascos, pónganse los cinturones, pónganse las máscaras, guarden la distancia social de 6 pies, porque esto va a ser un viaje duro. ¿Okay? Este va a ser un viaje duro. Vamos a enfrentar una pregunta de no simplemente cuando algo no tiene sentido, pero la pregunta para hoy es cuando Dios no tiene sentido. Cuando el concepto de Dios no tiene sentido. Cuando la persona de Dios no tiene sentido. Cuando lo que la Biblia dice de Dios no tiene sentido. Cuando lo que yo creo de Dios no tiene sentido. Esas son preguntas que la mayoría de nosotros mantenemos en una manera muy personal. Yo no me atrevo a hablar de esto con muchos de ustedes porque tal vez le cause más daño a usted que el que usted mismo se puede imaginar. Pero hoy tenemos que enfrentarlo porque está a nuestro alrededor. Cuando uno lee la literatura cristiana, ¿cuántos de ustedes les gusta leer libros cristianos? Mira, me sorprende porque la gente no quiere leer, así que me sorprende que ustedes quieran leer. Pero la literatura cristiana es muy rica y una de las cosas que a mí más me gusta leer es lo que dicen los místicos cristianos. Por ejemplo, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Madame Guyon,
son personas que hablaron de lo que se llama la noche oscura del alma. Y es un concepto que viene y se realiza en la vida de cualquier persona que haya recorrido los caminos inexplorados a través de una vida religiosa que busca una realidad más profunda. Son personas que no están conformes con simplemente ir a la iglesia, dar el diezmo y más nada. Son personas que quieren experimentar a Dios en vivo y en directo. Y este es el camino a través de un desierto espiritual que encuentra a todas las personas que buscan la verdad real y proporciona una fuerte formación a la vida cristiana. O sea que si usted quiere ser un cristiano fuerte, usted tiene que enfrentar estas preguntas fuertes. O sea, podemos hablar de que Dios está con nosotros, Dios está por nosotros, hay que tener fe, pero a la hora de la hora, cuando uno tiene que enfrentar una realidad que va en contra de todo lo que uno espera, pues, ¿dónde está Dios? Esto no es nada nuevo. Esto no lo inventé yo. Y ni lo inventaron tampoco los místicos estos que estaban hablando de la noche oscura del alma. Esto es mucho antes de Jesús, mucho antes de Pablo, inclusive del mismo cristianismo. Un profeta del cual conocemos muy poco, conocemos su nombre, Habacuc. ¿Cuántos de ustedes se llaman Habacuc? Nadie. Qué sorpresa. ¿Cuántos de ustedes tienen un hijo que se llama Habacuc? Nadie. Wow, eso sí me sorprende. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que se llama Habacuc? ¿Tú conoces a alguien? Wow. Pues yo no conozco a nadie. Yo no hubiera condenado a ninguno de mis hijos con ese nombre. Habacuc. Ustedes se imaginan. Quiero presentarles a Habacuquito. Habacuc. Habacuc era contemporáneo de Jeremías. Jeremías, el profeta llorón, de Nahum y de Sofonías. Y estos profetas se caracterizan porque vivieron en el mismo tiempo, unos 6, 7 siglos antes de Jesús, y en un tiempo de crisis para el país de Judá. Ya Israel como país había dejado de existir, ya habían venido los asirios y habían acabado con las 10 tribus de Israel. Ya eso no existía. Solo estaba Judá y Benjamín y estaban ya listos para desaparecer. Porque ya venía la amenaza creciente del imperio babilónico. Ya los babilónicos estaban ya cogiendo fuerza y poder. Y ya los profetas podían ver que el juicio de Dios venía de mano de los babilónicos. Y también veían que la nación de Judá, en vez de acercarse más a Dios, se distanciaba más de Dios. Y en vez de adorar más al verdadero Creador, adoraban más a las imágenes y a los ídolos. Entonces encontramos al profeta Habacuc. No sabemos nada de Habacuc. No sabemos si se casó. No sabemos si tuvo hijos. No sabemos a qué escuela fue. No sabemos cuándo nació. No tenemos nada. Nada más que sabemos que se llamaba ¿cómo? Habacuc. Y sabemos que el mensaje de este librito es importante porque hoy está dentro del canon de nuestra escritura. Es parte de la Biblia. Lo que encontramos aquí es un filósofo de religión que desahoga sus pensamientos acerca de Dios. Pero la diferencia entre este profeta y los otros es que este lo hace delante de Dios. Una cosa es decir entre la gente lo que uno piensa. Otra cosa es venir delante de Dios y decirle: oye, Dios, tengo un problema contigo. Déjenme decirles que no hay nada malo con hacer eso. Dios no se alarma ni se asusta por nada de lo que nosotros tengamos que decirle. Dios no va a salir corriendo.
ni se va a echar a llorar. Pero muchas veces nosotros pensamos que no podemos hacer eso. Tal vez por un falso sentido de respeto que tenemos de que no podemos hablar con Dios en esos términos. Hay personas que tienen miedo de que un rayo va a venir y los va a incinerar. Pero la realidad de nosotros no es así como la fue de este profeta. Es interesante que este librito comienza de una manera diferente a todos los otros libros. Por ejemplo, el libro de Isaías comienza de una forma, el libro de Daniel comienza de una forma, el mismo libro de Jeremías comienza de otra forma. Este librito empieza con una pregunta y es un interrogante durísimo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos de ustedes tienen niños pequeños? ¿No se acuerdan cuando tenían los niños pequeños? ¿Se acuerdan cómo molestaban? Y usted decía, ¿hasta cuándo este chiquito me va a molestar a mí? Pues imagínense que este profeta está mirando a Dios y le está diciendo, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Wow. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Díganme ustedes que si eso no sale en las noticias, en Univisión o en Telemundo, que usted no diría exactamente, eso es exactamente lo que está pasando hoy. Si yo no les digo que es Habacuc el que dice eso, ustedes se creen que es cualquier de los parlantes que está en público diciendo esto, porque es un asesoramiento de la situación que nosotros vivimos. Parece que Habacuc está hablando por nosotros hoy. Cuando Dios no tiene sentido, cuando Dios parece que no escucha, cuando Dios parece que no se ve por ninguna parte de nuestro mundo. Entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que sucede. Este profeta se pasa, es un libro bien pequeñito, les invito a que hoy ustedes los lean. El miércoles vamos a estar tratando también el tema de Habacuc y vamos a profundizar un poquito más. Pero los primeros 2 capítulos es un diálogo que tiene el profeta con Dios. Y Dios responde. Y el capítulo 3, que es el que vamos nosotros a ver en más detalles, es su oración. Hay varias oraciones en el librito, pero esta es una oración cantada, es un salmo. Ustedes vieron que nosotros cantamos el Salmo 23. De la misma manera, este último capítulo es diseñado para ser cantado. O sea que es un himno. Y como tal, tiene poesía, tiene rima, tiene arte. Y quiero que ustedes no pierdan eso. No pierdan eso. Un salmo, una oración, una canción de resolución. Y si tienen sus Biblias, busquen el capítulo 3, el versículo 2, porque esta es la petición que hace el profeta. Dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra. ¿Cuándo? En medio de los tiempos. Y repite, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de qué. De la misericordia. Esa es su petición. Y el resto del pasaje, Dios contesta esa petición. Esa no puede ser tampoco nuestra petición. Fíjense que nosotros estamos en un tiempo de incertidumbre, estamos en un tiempo de temor, estamos en un tiempo donde no se sabe exactamente dónde uno debe alinearse. Hay muchos que están sobreviviendo, hay otros que la están pasando bien mal. Sin embargo, el profeta está orando para que Dios avive su obra. ¿Cuántos de ustedes están orando hoy para que Dios avive su obra
en este tiempo. Esa es una gran petición. Yo lo estoy orando. Desde que yo leí esto estoy orando: Señor, aviva tu obra ahora en medio de estos tiempos. ¿Y por qué tenemos que avivar la obra? Dice, hazla conocer. Porque ahora las iglesias, en vez de ir hacia afuera, ahora todo el mundo está yendo ¿hacia dónde? Hacia adentro. Pero no es suficiente estar aquí, sino que ahora estamos en nuestros hogares. La iglesia está, se puede decir, amordazada. La iglesia está amarrada. La iglesia está enclaustrada. La iglesia está, se puede decir, como un rehén en las casas. Y la oración de nosotros debe ser, ¿qué cosa? Aviva tu obra. Para que se pueda, ¿qué? Ver. Y en medio de todo lo que está sucediendo alrededor nuestro, lo que nuestro país merece, lo que nuestro mundo merece es el juicio de Dios. Y el juicio de Dios se está manifestando y nosotros tenemos que orar por... ¿Qué dice ahí? Misericordia. Por misericordia. Hay gente que se han alarmado. Esta plaga es una señal de los últimos tiempos. Bueno, déjeme decirle que es una señal de la ira de Dios. ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer nosotros? Señor, que venga más ira. No, Señor, tu misericordia. Y entonces nosotros encontramos que el profeta describe a Dios en toda su majestad. El resto del pasaje es una descripción de Dios, una teofanía. Es una palabra que quiere decir una manifestación de Dios. Y hay uno de mis versículos favoritos que dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Cuando Dios se manifiesta como Él es, esa es la reacción. Se ve la gloria y se llena todo de alabanza. Él habla de Dios como un Dios majestuoso. Esto es lo que Dios fue. Esto es lo que Dios es. Esto es lo que Dios será. Un Dios bello. Un Dios maravilloso. Un Dios fuera de lo natural. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Y en el versículo 16 encontramos entonces que el profeta cambia de velocidades. ¿Ok? Ya después que habló de lo grandioso que es Dios y que nada puede estar delante de Él que no es eliminado. Él habla entonces de su realidad. Él describe su situación como Él realmente lo es. Dice en el versículo 16 del capítulo 3: oí y se conmovieron mis entrañas. ¿Okay? Y no era porque tenía un dolor de estómago. Estaba hablando de un conmovimiento, o sea, una conmoción emocional. Dice que él se sentía como que a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, el COVID. Y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Este hombre sabía que todo lo que venía era destrucción. Él sabía que los babilónicos cuando bajaran no iban a dejar, como decimos nosotros en Cuba, títere con cabeza. No iba a quedar nada. Y él dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, o sea que no hay fruto para comer, no hay vino para beber, aunque falte el producto del olivo, o sea, el aceite con qué cocinar, con qué hacer brillar, los labrados no den mantenimiento, o sea que ya falta de alimento, las ovejas sean quitadas de la majada, o sea que ya no hay leche, tampoco hay la piel para uno usar para vestirse, no hay el estambre que sale de esto.
y que no haya vacas en los corrales. Las vacas no eran para comer, eran los instrumentos de carga, eran las maquinarias para poder labrar la tierra, para poder mover las cosas que tenían que moverse. O sea, que iba a irse toda la subestructura de la sociedad de ellos. Se iban a quedar en un palo. Y en medio de esto, encontramos una de las más grandes declaraciones de fe en toda la Biblia. Es bellísimo. Dice, con todo, no me interesa el COVID, no me interesa si me quedo sin trabajo, no me interesa si se muere mi mamá, no me interesa si estamos en guerra, no me interesa si hay contiendas raciales, no me interesa quién es el presidente. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Pero no está hablando de mi fortaleza, está hablando de un edificio de protección, que nada me va a poder agarrar. Jehová me defiende a mí. Y uno de los pasajes más lindos, pero algo especial, dice, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. La promesa es que en medio de todo lo que está sucediendo, donde tal parece que Dios no tiene sentido, cuando tal parece que todo se ha perdido, cuando tal parece que nosotros estamos viviendo una mentira, es cuando nosotros elevamos. Y como estas criaturas que viven en las montañas, y yo las he visto en varias veces, las he visto en las montañas, es increíble como esos animalitos brincan de piedra en piedra, de abismo en abismo, con una facilidad que parece magia. Así es como nosotros vamos a vivir la vida que tenemos por delante. Esa es la promesa. Entonces, ¿qué nos enseña Habacuc? Habacuc, yo creo que era puertorriqueño. ¿Por qué? Usted dice, ¿por qué? Bueno, porque los pueblos del Caribe, todos los pueblos caribeños, los cubanos, los puertorriqueños, los dominicanos, los haitianos, toda esta gente que vive en esa zona, tienen un concepto de tiempo donde todo tiene que ser ¿cómo? Ya. Y entonces este hombre Habacuc le dice a Dios, ¿cuánto tiempo? Oye, ¿cuánto tiempo que esperar? ¿Dónde están las promesas tuyas? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está tu cosa? ¿Dónde estás tú? Y el profeta, lo interesante es que su situación no cambia. Los babilónicos vinieron, no dejaron tierra sobre tierra, acabaron con el templo, se llevaron todo para Babilonia, acabaron con la gente. Sin embargo, la perspectiva del profeta cambió. Ya no él estaba diciéndole a Dios, ¿hasta cuándo? Ahora él tiene una perspectiva de que Dios está en control y yo voy a esperar pacientemente. No importa lo que suceda, Dios está en control. Y yo voy a esperar pacientemente. Y eso es algo grande para nosotros aprender. Y yo quiero entonces preguntar, ¿qué nos enseña Habacuc cuando enfrentamos nuestra realidad y preguntamos si Dios tiene sentido? En medio del COVID, ¿tiene Dios algo que ver con esto? ¿Dónde está Dios en esto? ¿Tiene sentido hablar de Dios en medio del COVID? En medio de estos conflictos raciales, en medio de la anarquía que estamos viendo en este país. Yo nunca soñé que iba a haber eso aquí. En medio de la polarización de una sociedad, en medio de los temores que está la gente viviendo, en medio de la criminalidad que está ahora burbujeando hacia arriba, ¿dónde está Dios? Entonces yo quiero compartir con ustedes algunos de los demonios que bailan en mi cabeza de vez en cuando. Y son los mismos que bailan en la suya también, ¿ok? En primer lugar, cuando Dios no tiene sentido en mi mundo. Cuando Dios no tiene sentido en mi mundo, entonces el primero que salta es el demonio del ateísmo.
¿Qué es lo que dice el demonio del ateísmo? Yo soy una persona que me he pasado toda la vida estudiando. Y no he seguido estudiando porque mi esposa me lo prohibió. Pero a mí me encanta estudiar, me encanta aprender. Y una de las cosas que yo he estado es metido en el mundo de la academia, en las universidades. Tengo amigos que son profesores en universidades. Yo soy profesor de un seminario. Y en el mundo académico, en el mundo de los intelectuales, el demonio del ateísmo dice: creer en Dios es una estupidez. Si tú crees en Dios, tú eres un tonto. En medio de todo lo que está pasando, Dios no existe. Eso es lo que enseñan en las escuelas de hoy. Eso es lo que le enseñan en las escuelas a nuestros niños. Eso es lo que el mundo nos dice donde quiera que vamos. Dios no existe. Solo un tonto cree en Dios. Creer en Dios en medio de esta pandemia es una estupidez. Y usted es un tonto. Yo tuve un amigo mío que él es catedrático en una universidad muy famosa y él no es cristiano. Y me dijo: David, ¿cómo tú puedes ser tan tonto en creer en Dios? Yo quiero que tú me expliques. Y yo, bueno, con mucho gusto. Yo le dije a él: ¿cómo tú puedes ser tan tonto de no creer? Pero hay que ser honestos, tenemos que enfrentar lo que está por delante. Y como si no fuera suficiente el demonio del ateísmo, viene el demonio, que es el hermanito de él, del ateísmo cristiano. Y el demonio del ateísmo cristiano nos dice que tenemos que usar una máscara, igual que ustedes están usando, una máscara de religiosidad. Y entonces cuando yo estoy en público, yo ando ¿con qué? Con mi máscara. Pero cuando yo llego a mi casa, ¿qué hago? Me quito la máscara y entonces soy otra persona. Y hay muchas personas en las iglesias y hay muchas personas que son inclusive ministros, que son una cosa en público, pero son otra cosa en privado. Ahora aquí estamos en el poder de Dios, en el gozo del Señor. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y voy para mi casa y estoy yo deprimido y no hay quien me saque de mi cama. Y ese demonio está continuamente tentándonos. En la Odisea, ¿cuánto a ustedes les gusta leer? Ya hice la pregunta. Un libro que me leí, que es bastante larguito, pero bueno, vale la pena leerlo. Y si a ustedes les gusta la historia antigua, es un libro clásico. Se llama La Odisea de Homero. Es un clásico de los griegos. Y entonces cuenta las aventuras de un hombre que se llamaba Odiseo, o como se conocía, Ulises. ¿Ok? Y entonces Ulises con su tripulación en un barquito se enfrentaron a la isla de las sirenas. Tenían que pasar por un lugar y la leyenda decía que no había hombre que pudiera mantenerse cuerdo al escuchar el canto de las míticas sirenas. Dice que las sirenas eran bellas y que tenían unas voces espectaculares y que todos los hombres se volvían locos y entonces los barcos, ¿qué? Se escachaban contra las piedras. Y entonces Ulises dijo: no, yo quiero oír el canto de las sirenas. Y dijo: pero te vas a volver loco. No, amárrenme. Entonces lo amarraron en el mástil principal del barco. Y entonces ellos se echaron cera en los oídos y cruzaron aquel estrecho por al lado de la isla de las sirenas y empezaron aquellas sirenas a cantar. Y Ulises por poco se vuelve loco, pero sobrevivió. Sobrevivió para contar lo bello que era el canto de las sirenas, pero por poco no puede contar la historia. Y eso es lo mismo que le pasó a Habacuc, ¿ok? Eso es lo mismo que le pasó a Habacuc. Habacuc pasó por el fuego y sobrevivió. Él demuestra que aunque Dios no tiene sentido en su mundo, todavía puede confiar en Dios y sobrevivir y mantener su integridad y la integridad de Dios. O sea que sí se puede. Sí se puede. No hay que hacerle caso a esos demonios porque sí se puede. En segundo lugar, Habacuc nos enseña que cuando Dios no tiene sentido en mis circunstancias, yo tengo que responder también. O sea, la primera era cuando Dios no tiene sentido en mi mundo.
Ahora es cuando Dios no tiene sentido en mis circunstancias. Porque una cosa es hablar del COVID. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es el COVID? Levanten la mano. ¿Ah? ¿Cuántos de ustedes tienen un familiar en su casa que tiene COVID? Pero ¿qué sucede cuando hay un familiar en su casa que tiene COVID? ¿Qué sucede cuando su papá o su mamá se muere del COVID? Ya la historia suya cambia. Ya usted no anda de que, bueno, a mí qué me importa. No. Porque ahora usted ya le afectó ¿dónde? Dentro de sus circunstancias. Y entonces salta el demonio de la injusticia. El demonio de la injusticia a mí me molesta mucho. ¿Ok? Y es un demonio que fastidia. Porque dice, oye, tu Dios no es justo. Porque si Dios fuera justo, nada de las cosas que están pasando se permitirían. Y uno dice, wow, este demonio tiene verdad. Cuando le pasan cosas malas a gente buena. O sea que los que cogen el COVID no son gente, no son gente que han hecho cosas malas, son gente buena y se están muriendo. Cuando le suceden cosas buenas a gente mala, que tú dices, ¿por qué esta gente que están en todos estos crímenes, por qué el COVID no se los lleva? ¿Por qué Dios no limpia un poco? Y entonces el demonio me dice, porque tu Dios es injusto. Estaba leyendo ahora el 14 de agosto, ¿qué día es hoy? El 16, hace 2 días, en el Washington Post, que contaban la noticia de el 14 de agosto asesinaron a un niño de 5 años, un balazo en la cabeza. 5 años, un muchachito en una bicicletita. El muchachito se llamaba Cannon Hinnant en Wilson, Carolina del Norte. Y el vecino de 25 años de edad, que se llama Darius Sessoms, estaba dentro de su casa, disparó un arma de fuego y mató al niño que iba en su bicicletita delante de la casa de aquel hombre. Eso es un crimen sin sentido. Y entonces le preguntaron a la familia. La familia era cristiana. Los padres de Cannon son cristianos y eran buenos vecinos del que mató al hijo. Él los había invitado a comer varias veces y todo. Y entonces la abuela cristiana del muchachito que mataron, que se llama Gwen Hinnant, dijo lo siguiente: obviamente tenemos fe. Y eso es parte de lo que nos es útil. Creemos que hay un poder superior y hay una razón para todo. Amén. Pero dice, simplemente no entendemos cuál es esa razón. Y como si no fuera calamidad suficiente, Cannon, el muchachito de 5 años, era blanco. Y el señor que le metió el tiro era negro. Entonces ya se puede imaginar cómo el internet ha agarrado aquello y lo han sacado fuera del contexto. ¿Ya se puede imaginar? Ese es el mundo en que vivimos. Y este demonio dice, tu Dios es injusto. Habacuc vio el asesinato de miles de personas inocentes a mano de criminales y a mano de los guerreros babilónicos. ¿Dónde estaba Dios en medio de toda esa injusticia? Y después tenemos el demonio de la indiferencia. Y el demonio de la indiferencia viene y dice, no, olvídate, a Dios no le importa nada. A Dios no le importa nada. A Dios no le importa nada. El mundo se va al infierno en una canasta y nada altera su curso. Hay COVID, hay guerras interraciales, hay desastres naturales. Ustedes saben lo que es el derecho. Eso lo aprendí hoy. Se lo voy a enseñar. El derecho es un viento huracanado que ayer arrasó con el estado de Iowa. Dice que es un viento huracanado de 100 millas por hora, pero que va en línea recta. Dice que es un fenómeno nuevo, que le dicen el derecho porque va como
Dice que ha acabado con un montón de campos, que ha acabado con casas, que ha acabado con edificios, que ha acabado con todo. Algo tremendo, el derecho. Tenemos el derecho, huracanes, violencia rampante y para colmo, anarquía. Y este demonio dice, a Dios no le importa nada. Y nosotros estamos aquí y oramos y seguimos orando. Y María se levanta a las 5 de la mañana para orar y no parece que nada está sucediendo. Todo parece inútil orar. A Dios no le importa nada. Uno de mis mejores amigos, Luis, hace muchos años, Luis tenía 40 años y se enfermó. Y fuimos a un hospital en Miami y Luis estaba en la cama y yo me puse de un lado y la mamá de Luis, que era una creyente pentecostal, se puso del otro. Y nosotros pasamos horas orando por Luis, llorando, clamando, rogando. Y Luis murió. Y por mucho tiempo este demonio seguía sembrando la semilla en mi mente, que yo me preguntaba si Dios verdaderamente era indiferente a las oraciones de sus hijos. No era justo que Dios se llevara a un joven de 40 años, cuando era mi amigo, cuando era creyente, cuando era noble. Parecía que a Dios no le importaba nuestras oraciones, ni la oración de su madre. Y así es exactamente como se sentía Habacuc. Su frustración con Dios era que Dios no estaba respondiendo a sus oraciones, ni cumpliendo con sus promesas de que iba a estar allí para ayudar. Dios estaba actuando como los ídolos de los que adoraban aquellas profanas imágenes. Y esa era la realidad que él enfrentaba. Cuando Dios no tiene sentido en mis circunstancias. Pero hay un nivel peor, es cuando Dios no tiene sentido en mi vida. Una cosa es que la cosa esté en el mundo, otra cosa es que venga dentro de mi mundo, de mis circunstancias, pero otra cosa es cuando el problema está dentro de mí, cuando Dios no tiene sentido en mi vida. Y el demonio que viene a molestar en ese momento es el demonio de la decepción. Es el demonio que nos enseña de que Dios está ausente y distante, que la distancia trascendente de Dios nosotros no la vamos a poder librar. El silencio ensordecedor de su ausencia nosotros no lo podemos evitar. Hay un escritor que se llama Philip Yancey, que si ustedes no han leído este libro, les sugiero que lo lean también porque está muy interesante. Se llama Decepcionado con Dios. Cuando uno se decepciona con Dios, lees la Biblia, oras fervientemente, vas a la iglesia los domingos, ayudas a tus vecinos lo mejor que puedes, llevas una vida buena que no daña a nadie en su camino, tú das dinero para los niños de Venezuela y sin embargo tal parece, tal fuera como que Dios está ausente, fuera de contacto. Nada cambia. Te decepcionas con Dios porque no te responde, ni se relaciona contigo personalmente en ninguna manera que tú puedas entender. ¿A ustedes no les ha pasado eso? Si somos honestos, todos estaremos de acuerdo en que en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido decepcionados con Dios. Yo una vez, y hasta pensé bastante compartir esta historia mía. Pero yo estaba en mi cama, hace muchos años, yo estaba arrodillado en mi cama con la Biblia abierta, leyendo la Biblia. Yo estaba orando y yo sentí un desánimo tan grande y una decepción con Dios tan grande que me levanté y grité, cogí la Biblia y la tiré contra la pared. ¡Ah! Todavía estoy aquí, todavía estoy vivo. Me dio, como los niños, una perreta espiritual.
porque yo quiero que Dios responda y Dios no responde. Y yo estoy seguro que Habacuc sintió eso muchísimas veces. Él iba al templo, él cumplía la ley, él hacía sacrificios, él oraba durante horas y nada cambió. Los babilónicos siguieron como si nada. El mundo no cambió en lo absoluto. Y el otro demonio que azota a todos nosotros es el demonio de la impureza. Porque Dios exige de nosotros, ¿qué cosa? Santidad. Dios exige santidad. Pero yo me doy cuenta de que yo de santo no tengo ni el uniforme blanco. Somos santos porque Dios nos hace y nos declara santos, pero mi vida no refleja eso. No hay santidad en mi vida. No existe el reflejar la vida de Cristo. No hay identificación con los sufrimientos de Cristo. Vivimos sin cruz, vivimos sin victoria, vivimos sin transformación. No hay realidad espiritual que se demuestre. Vivimos sin poder. No hay cambios. Y usted mira a su alrededor y ve que todos estamos iguales. ¿Dónde están las personas espirituales en nuestro medio? Porque si usted se pone a mirar con detenimiento, usted va a encontrar faltas inmediatamente. Yo quisiera decirle que yo soy un gigante espiritual, pero no lo soy. Y yo tengo que enfrentarme a eso porque es mi realidad. Y esto es muy frustrante. Es uno de los desafíos más difíciles para pastorear una iglesia. Es que uno es imperfecto y estamos nosotros con personas imperfectas, en relaciones imperfectas, haciendo de esta una iglesia imperfecta. Hace años escuché a un pastor en una conferencia que dijo: me encanta trabajar en la iglesia, me encanta el ministerio, son la gente la que yo no soporto. Y yo me reí igual que ustedes, después me di cuenta de que es la realidad. A mí me encanta el ministerio, me encanta la iglesia, me encanta la obra del Señor y tengo que soportarlos a ustedes. Esa es nuestra realidad. Esa es nuestra realidad. Entonces vivimos en un mundo donde si usted lo mira como el profeta, se va a dar cuenta de que Dios no tiene sentido en el mundo este. Dios no tiene sentido en la circunstancia en que vivimos. Dios no tiene sentido en mi vida personal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a coger una navaja, nos cortamos las venas y ahí se acabó? No, porque esas son las mentiras de los demonios que están bailando en nuestra cabeza. Porque la realidad es que Dios está en control. La semana pasada nuestro hermano Pileggi habló de que las pequeñas cosas importan. Y yo hoy quiero añadir, pero las cosas grandes importan más. ¿Ok? Hay preguntas que tenemos que hacernos. ¿Existe Dios? O sea, hay personas que van a venir a decir a usted: yo no creo que Dios existe, eso es una tontera. Si Dios existe, ¿se relaciona de manera personal con la humanidad? Billy Graham, el famoso predicador, estaba bajándose de un avión y vino uno de esos impertinentes reporteros y le dijo: ¿cómo sabe usted que Dios existe? Y Billy Graham se sonrió y le dijo: porque hablé con él esta mañana. Pero ¿tiene usted ese tipo de relación con Dios? Que usted habla con Dios y Dios habla con usted. ¿Podemos conocer a Dios? ¿Cómo debemos responder a Dios en medio del mundo en que estamos? Uno no debe huir de estos grandes interrogantes. Tenemos que enfrentar estas preguntas y tenemos que darle una contesta. Este no es el territorio de los filósofos y de los gigantes espirituales. Este es el territorio de nosotros. Nosotros tenemos que darle esta realidad significado. Dios está con nosotros. Nadie dijo amén. Nada más que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Y cómo tú lo sabes? ¿Cómo tú lo sabes? No, vamos a ser honestos. ¿Saben cómo yo lo sé?
¿Saben por qué yo sé que Dios está con nosotros y que Dios está conmigo? Porque veo sus pisadas y veo sus huellas dactilares donde quiera que yo miro. Si tuviera tiempo le decía historia tras historia de cómo yo veo a Dios en mi alrededor, en vivo y en directo. Esa es una manera en que nosotros damos testimonio. Yo recuerdo cuando yo era niño. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando eran niños? Yo recuerdo cuando yo era niño, que yo tendría unos 7, 8 años y vivíamos en España. Y yo le voy a ser bien sincero, a mí me encantó España. Yo lloré cuando nos fuimos de España. Y mi papá nos levantó a mi hermano y a mí y salimos temprano por la mañana y llegamos al centro de Madrid, a una plaza que se llama la Plaza del Sol. Ahí está el kilómetro cero de España, ahí donde todas las calles se unen, de ahí donde sale la Gran Vía, Alcalá, todo de ahí sale. Y ahí estábamos nosotros y no se me olvida que mi papá nos compró un helado. Fíjense que hasta me acuerdo que el helado mío era de piña. Yo pedí un helado de piña y estoy yo con mi barquillita y con mi helado y mi hermano al lado y los dos comiendo nuestro helado en aquel lugar tan bello. Y de pronto mi papá viene y me da a mí dinero. Y me da las monedas y me dice, mira David, esto es para el metro. ¿El metro? Sí. Vayan para la casa y allí yo los espero ver. Y cuando miré, mi papá había desaparecido. Y estaba yo con mi hermanito que tenía un año menor con 2 helados en un lugar que al mismo tiempo que era maravilloso, de pronto se había convertido en un terror. De pronto mi hermano se echa a llorar y yo entonces me lleno de miedo porque me siento solo, rodeado de miles de extraños. Y yo no sabía qué hacer. Y entonces recordé las palabras que mi papá me había enseñado. Me había dicho, David, cuando tú no sepas para dónde ir, para. Mira a ver dónde tú estás para que de ahí puedas saber a dónde vas a ir. Entonces yo me paré y dije, bueno, estamos en la Plaza Sol, tenemos que coger el metro, allá está el metro. Vamos, agarré a mi hermanito y nos metimos en el subterráneo. Yo había visto muchas veces a mi papá que había que comprar la monedita para entrar. Compramos una moneda para los dos, lo echamos en el traganicla aquel, pasamos por la puerta y entonces ¿qué? Entonces yo recordé que mi papá me había enseñado que cuando uno entra en un lugar tiene que mirar el mapa. Y ahí estaba el mapa, fui yo en el mapa y ahí me decía dónde yo estaba y a dónde yo tenía que ir. Y le dije a mi hermano, tenemos que cambiar de tren. Tenemos que ir por esta línea, cambiamos de tren, nos montamos en el otro y vamos para la casa. Nos montamos en el tren y le dije a mi hermano, ok, ponte ahí alerta porque no se nos puede pasar la parada. Y nosotros esperamos para cambiar de trenes y entonces seguimos y salimos del metro subterráneo. Nos encontramos en la avenida de Santa María de las Cabezas, donde tuvimos que caminar varias cuadras para llegar al edificio número 92 donde nosotros vivíamos. Y ahí entonces, con mucho gozo, llegamos al apartamento donde nosotros vivíamos. Tocamos y mi mamá nos abrió. Niños, ¿cómo están? Sí, mira. ¿Y por qué hicieron? Fuimos a Plaza Sol. ¿Y qué pasó? Que papá nos abandonó. ¿Qué? Pocas veces he visto a mi madre, yo, que se ponga airada, pero se airó. Y cuando de pronto entra mi papá sonriente, le dice, ¿qué tú hiciste? ¿Cómo tú vas a dejar a estos niños solos en Plaza Sol y que vinieron en el metro? ¿Tú sabes lo que es eso? Y mi papá lo único que hacía era reírse. Decía, no, si ellos nunca estuvieron solos. Esto era un ejercicio para ver si ellos sabían cómo reaccionar y para que ellos aprendan a vivir en el mundo en que vivimos. Yo siempre estaba al tanto de cada uno de sus movimientos. Ellos siempre estuvieron bajo mi protección.
Ellos no se daban cuenta porque no me veían, pero yo siempre los veía a ellos. Ellos nunca estuvieron solos ni un solo momento. Y ustedes no se imaginan cuántas veces he recordado esa historia, porque así mismo es nuestro Dios. Porque yo no le vea, no quiere decir que no está ahí. Porque yo no lo experimente, no quiere decir que Él no está allí. Porque yo me sienta solo, no quiere decir que Él no está conmigo. Porque yo me siento desprovisto, no quiere decir que Él no está en control de la situación. Esa es la realidad. Él está en control de todo. Y al igual que el profeta, nosotros tenemos que expresar nuestra fe. Dios está por nosotros, de verdad. Lo vemos en sus huellas dactilares en nuestro alrededor. Lo vemos en sus pisadas en nuestro alrededor. Lo vemos en sus hechos. Lo vemos en la manera en que Él nos habla a través de la palabra, a través de su Espíritu, a través de su iglesia, a través de tantas manifestaciones de gloria. Dios está con nosotros y Dios está por nosotros. Solo tenemos que creer en Él. Esto es la fe. La fe es creer en Dios, incluso cuando parece que Dios no tiene sentido en el mundo, en mis circunstancias o en mi vida. A pesar de todo el caos, a pesar de la violencia, Dios todavía reina. Si buscamos en el capítulo 2, versículo 20, dice aquí: Dios, Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Lo interesante es que ese es uno de los versículos que más fuera de contexto he visto yo en un montón de iglesias. Cada vez que quieren mandar a callar a la gente, Dios está en su santo templo. La realidad es que el profeta dijo eso porque él quería que en medio de todos los ídolos, aquellos que no podían hablar, Dios que podía hablar, escogió estar en silencio, pero su presencia estaba en medio de su pueblo. Y nosotros así lo vemos. Fe es creer en los propósitos de Dios. Así como Habacuc creía en Dios, haciendo lo mejor para nosotros a pesar de lo que su realidad le decía. Él creía en Dios. Y por eso es que la fe es creer en la verdad del Evangelio. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús. Jesús nos enseñó cómo es Dios, porque Él es Dios. Jesús murió en la cruz por nuestro pecado para que pudiéramos experimentar el perdón de Dios. Jesús resucitó de entre los muertos después de 3 días en una tumba. Jesús reina hoy como el Señor del universo para siempre. Y el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios vive en aquellos que creen. Y el Espíritu hace real a Dios en todas nuestras circunstancias, en todas nuestras vidas y momentos. ¿Tú crees? Porque hay grandes recompensas al creer en Dios, en su propósito y en su evangelio. Hay vida eterna. El mundo teme morir, pero Dios ofrece vida eterna. Hay paz con Dios. Hay gozo con Dios. Hay esperanza con Dios. Hay transformación. Yo veo que el yo de hace años no es el mismo que el yo que soy hoy. Usted puede mirar todo lo que está pasando y usted pensar que Dios no tiene sentido, pero usted también puede ir más allá de lo que usted ve, de lo que usted siente y experimentar la realidad de Dios en su vida. Y para eso usted va a tener que poner fe. Voy a pedirle que tenga la bondad de ponerse en pie y vamos nosotros a repetir
este versículo, estos versículos que el profeta pronunció. Y la tarea para hoy es lean el libro de Habacuc, 3 capítulos, 5 minutos. Dale rápido, pero muy bonito. Y que esta sea nuestra declaración de fe. Cuando veamos que las cosas no marchan bien, cuando veamos que el mundo parece que está en descontrol, cuando veamos que nosotros tal parece que estamos solos, nosotros tenemos que decir como el profeta, a ver, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de ciervas. Y en mis alturas me hace andar. Cuando Dios no tiene sentido en la vida, en las circunstancias y en el mundo, nuestra respuesta, igual que Habacuc, es nuestra fe. Que el Señor me los bendiga. Ciertamente